Estoy en el sudeste asiático con mi guía Brazzo de 1913, publicada en pleno apogeo del imperialismo europeo. Siguiendo esta guía centenaria, emprenderé una aventura ferroviaria a través de archipiélagos y penínsulas, entre colinas, bosques y arrozales. Visitaré imponentes megalópolis y magníficas mezquitas. Descubriré budas dorados y templos cubiertos de joyas y conoceré los ferrocarriles más espectaculares y célebres del mundo. Mientras viajo por las diversas naciones de este vasto territorio, sabré cómo lograron independizarse del Imperio Británico, el francés y el holandés para convertirse en los tigres y dragones económicos de hoy. Grandes viajes ferroviarios por Asia, de Chiang Mai al río Kwai. Estoy en el reino de Tailandia, la antigua Siam, que en 1913, la fecha de mi guía, vivió un momento políticamente dramático. Un reino nominalmente independiente recientemente despojado de gran parte de su territorio por la agresión francesa. Como medida de protección, en 1909, 4 estados tributarios fueron transferidos a la soberanía británica. Todo apunta a un protectorado francés en Siam en un futuro próximo. Pero eso no llegó a ocurrir. Lo más curioso, para un país del sur de Asia, es que nunca ha estado bajo dominio colonial. Y estoy aquí para averiguar por qué. Este viaje me llevará desde la ciudad de Chiang Mai, en el norte de Tailandia, y a través de lo que antaño fueron los inmensos bosques de tecas de Lampan hacia el sur, a la antigua capital, Ayutthaya. Al oeste de Bangkok, haré una parada en el mercado ferroviario de Mae Klong y después llegaré a Kanchanaburi, al tristemente famoso puente sobre el río Kwai. A lo largo del viaje, veré muy de cerca un tren asombroso. ¿Debería echarme hacia atrás? Conoceré a un amable gigante. Se está acostumbrando a mí. Noto cómo aspira el aire por la trompa. Y descubriré el esplendor de la antigua capital de Siam. Era de las ciudades más ricas de Asia y sobre todo del sudeste asiático. Mi aventura tailandesa comienza en la ciudad de Chiang Mai. Gracias. A usted. Gracias. En otro tiempo fue la capital de un reino medieval con conexiones con Birmania y Laos, y hoy es la mayor ciudad del norte de Tailandia. Según mi guía, el ferrocarril estaba a punto de llegar a Chiang Mai en 1913. Eso tenía una gran importancia política porque las potencias coloniales, francesa y británica, estaban interesadas en esta región autónoma. Y ahora iba a estar conectada con Bangkok, la capital del reino de Siam, no solo a través del río Ping, sino por una ruta terrestre. Chiang Mai sigue siendo la terminal más septentrional de la red ferroviaria de Tailandia. La ciudad, fundada en 1296, fue la capital del reino de Lana y en ella florecieron el arte y la cultura. Hoy en día es una urbe extensa y tranquila en cuyo corazón se alza una ciudad amurallada de unos 2,5 kilómetros cuadrados. La ciudad fue atacada, asediada y ocupada frecuentemente. Por eso, cuando decidieron fortificarla, no solo se construyó una muralla, sino también un foso. Chiang Mai, tan hermosa que lleva 2 coronas. Comienzo mi visita en la ciudad vieja, en un templo que alberga algunos edificios impresionantes.
Wat Prasin. Incluso mi mirada occidental es capaz de apreciar su belleza y percibo su espiritualidad. Pero me gustaría saber qué significa esto para Tailandia. El budismo es más antiguo que el cristianismo. Estamos en 2020 y en el calendario budista en el 2563. Este templo alberga desde 1367 una estatua muy venerada de Buda. Más del 90% de los tailandeses son budistas, es decir, unos 60 millones de personas, una de las mayores poblaciones budistas del mundo. Y justo antes de que se publicara mi guía, el rey Rama V instauró un Consejo Supremo de la Sangha, que es la orden monástica creada por los discípulos de Buda. Con ese acto creó un vínculo entre la monarquía, la religión y el pueblo, los tres pilares del Estado tailandés. No soy una persona religiosa, pero es imposible no conmoverse con todo esto. La gloriosa arquitectura de este antiguo edificio, sus desvaídos murales, el aroma de las velas y de las flores, el Buda de oro y además el canto cadencioso de los monjes. Para saber más cosas de este templo y de esta región del norte de Tailandia, he quedado con la guía Nun Udon Sin. Hola, Nun. Bienvenido. Es un placer, Michael. Igualmente. Y sobre todo en este magnífico templo. ¿Hay algo semejante en algún otro lugar de Tailandia? Este templo, en especial la sala de asambleas que tenemos detrás y que está tan elegantemente decorada, es típica lana. ¿Qué es lana? Lan en tailandés quiere decir 1.000.000 y Na significa arrozal. Lana es el nombre del reino del que Chiang Mai era la capital y fue un reino independiente hasta principios del siglo XX. ¿Cómo terminó su independencia? A principios del siglo XX, el reino de Siam se anexionó Chiang Mai, así que pasó a formar parte de Siam. ¿Y por qué? Por dos razones. Primero, por la presencia del Imperio Británico en la vecina Myanmar. Siam, ante esa amenaza colonial, decidió anexionarse Chiang Mai como una especie de estado amortiguador, junto con otras provincias del norte de Tailandia. Y segundo, por la madera de teca, uno de los recursos naturales más valiosos de esta región. La guía Bradshaw que estoy utilizando dice que Tailandia está rodeada por Birmania, Malasia e Indochina. ¿Crees que era así? ¿Tailandia se sentía rodeada? Sí, desde luego. De hecho, el rey Chulalongkorn o Rama V se le sigue venerando incluso hoy en día por salvar a Tailandia de aquella amenaza colonial. El rey Rama IV, el padre del rey Chulalongkorn, tuvo esa especie de revelación. Quizás se podría decir que al rey Rama IV le daba miedo el expansionismo europeo, porque durante su reinado invitó a una dama británica, a Anna Leonowens. Y Anna Leonowens enseñó al rey Rama V a hablar inglés. Así que era un rey bastante occidentalizado. El relato de Ana sobre su estancia en la corte se convirtió en una novela, un musical y una película titulada El Rey y yo. Pero la interpretación de Jules Briner del erudito rey Rama IV como un tirano infantil causó indignación en Tailandia. La película fue prohibida y lo sigue estando hoy. Rama IV adoptó las ideas occidentales y eso marcó a Siam. Cuando su hijo Chulalongkorn, el rey Rama V, subió al trono, comenzó a modernizar el país, construyendo una red de ferrocarriles, reformando leyes y firmando pactos con las potencias coloniales europeas. En Chiang Mai, los británicos construyeron un consulado para promover sus intereses. Siéntese. Muy suntuoso para un consulado británico. ¿Qué uso daban al edificio?
Bueno, aparte de las funciones del consulado, aquí era donde se desarrollaba la vida social británica. Era un centro deportivo y social. Se jugaba al polo, por ejemplo, también al cricket. Y se sorprendería si le hablo de los elefantes del consulado. ¿Elefantes? ¿Sí? Pues sí, me sorprende. Se quedaron con los elefantes de polo del rey. 4 de los elefantes del rey Jorge V vivían en el consulado. Una de sus funciones era llevar el equipaje del cónsul cuando viajaba al norte. ¿Cómo usaban este edificio para ejercer su influencia? Aquí los británicos tenían muchos privilegios. Construyeron sus propios bancos, comercios y, por supuesto, también hay que mencionar el monopolio de la explotación de la madera de teca, que les concedió el rey Chulalongkorn. Dice mi guía que se iba a establecer en Siam un protectorado francés. ¿Por qué no llegó a ocurrir? El rey Chulalongkorn era un diplomático bastante hábil. Lo cierto es que supo contener las tensiones entre Francia y Gran Bretaña. Este terreno se lo concedió a Gran Bretaña Chulalongkorn, el rey de Siam. Y justo al otro lado de la calle, concedió otro terreno similar a Francia. Así que quería mantener el equilibrio entre ambos. Eso es, sí. La astucia del rey Chulalongkorn a la hora de negociar mantuvo a raya a las potencias coloniales rivales y Tailandia quedó como una especie de zona de amortiguamiento entre los dos imperios en el sudeste asiático. La predicción de mi guía sobre un inminente protectorado francés no se cumplió. Aunque los británicos nunca llegaron a anexionarse Chiang Mai, utilizaron la vida social de su consulado para ampliar su influencia y sus intereses comerciales, dando de paso un codazo a los franceses. A veces, la diplomacia de los cócteles en el jardín es tan eficaz como un cañonero. Cuando se publicó mi guía, esta región se estaba integrando en el país que ahora se conoce como Tailandia, pero siempre ha conservado su propia identidad. La cultura lana destaca por su gran riqueza artesanal. Así que he venido al pueblo de Bosang para encontrar algo con lo que proteger mi guía Bradshaw del monzón. Ahí pone que un monje llamado Prainta, de visita en la frontera con Birmania para meditar, observó cómo fabricaban sombrillas. Él anotó cada paso del proceso y transmitió esa información a su pueblo, que desde entonces se dedica a hacer sombrillas. Esto podría ser cierto o quizá una tapadera. La fábrica de sombrillas de Rom Borsang es uno de los muchos talleres del pueblo donde se fabrican cuidadosamente a mano estos artículos. Fíjense, tienen exactamente la misma medida. Son de bambú, pero la estructura se mantiene unida con piezas de madera de sándalo en la parte superior e inferior. Para fabricarlas se requiere una gran habilidad, desde la talla del mango hasta el enhebrado de las varillas. Estas sombrillas son auténticas obras de arte. Y miren esto que hay aquí. Es muy bonito. Una estructura móvil de piezas de bambú, magníficamente talladas y simplemente unidas con algodón. Ahora lo único que falta es el bastón de bambú y una tela de algodón. Todas estas sombrillas las hacen con papel de morera blanca o con algodón, y eran un símbolo de distinción social. Las más llamativas están minuciosamente pintadas a mano. Hola. Bienvenido. Encantado. ¿Esta es casi la última fase de la fabricación? Sí, casi. Después solo queda un último paso y ya está. ¿Y qué es esta pintura que estáis aplicando? Es un tinte especial. Así sirve para el sol y para la lluvia. Es impermeable. ¿Puedo intentarlo yo? Adelante. ¿Qué tal estoy? Vaya, parece un astronauta. Imagínese que está lavando los platos. ¿Lavando platos? ¿Sí?
Tendré que hacer memoria. Genial. ¿Quiere trabajar aquí? Perfecta. ¿Para la lluvia o para el sol? La artesanía es muy importante en la cultura de esta región. Pero aquí, como en toda Tailandia, también lo es la gastronomía. Estoy en las colinas que se alzan a 30 kilómetros al noroeste de Chiang Mai para descubrir los secretos de la cocina del norte. Esto es Mon Cham. Me encuentro en una especie de paraíso rodeado de flores. A mis pies se extienden terrazas verdes rebosantes de verduras. Seguro que esta bruma influye en la fertilidad del terreno. Yui es cocinera y vive y da clases en la zona. Hola, Yui. Bienvenido. Soy Michael. Yui, encantada. Igualmente. ¿Qué va a cocinar hoy? Estoy preparando una sopa. La llamamos Jal Pak Fan. Es un plato del norte que se hace con verduras locales de temporada. ¿Puedo ayudar? Sí, por favor. ¿Qué hago? Estaba acabando de picar la chalota y el ajo. Y ahora necesito que me ayude a majarlos. Claro. ¿En qué se diferencia la cocina del norte? ¿En qué se caracteriza? Aquí no tenemos muchas especias secas, sino hierbas aromáticas. Y eso es lo que utilizamos principalmente en el norte, con una base de agua. No usamos leche de coco. Ah, porque la gente piensa que la comida tailandesa lleva leche de coco, pero en el norte no. Eso es en el sur, en la costa. Esto es pasta de camarones. ¿En serio? Sí, puede olerla. Veamos. Se le da bien el mortero. Esto lo hacen las mujeres tailandesas en cada comida. Mucho trabajo. Somos muy fuertes. Ahora echamos esto en el agua. Y aquí tengo lo que yo llamo espinacas babosas. Espinacas babosas. Así las llamo yo. ¿Le gusta inventar palabras? Cuando hierven se quedan como babosas, igual que la ocra. Y son buenas para el estómago. ¡Qué bien! Así que Lana estuvo ocupada de vez en cuando por Birmania. ¿Hay influencias birmanas en la cocina? Sí, bastantes. He podido comprobarlo cuando he estado en Myanmar. Allí he visto que usan muchas cosas que utilizo yo en Chiang Mai. Ellos trajeron aquí sus ingredientes cuando nos ocuparon y nosotros llevamos allí los nuestros. Se podría decir que ambos nos mezclamos. Y ahora quiero que también me ayude con el cerdo fermentado. Sí, encantado de echar una mano. Es como un regalo de Navidad. Es verdad. ¿Hay algo dentro? Ahora verá. Veo que está envuelto una y otra vez. ¡Por fin! Ahí está el cerdo. Mientras cocinábamos, se ha levantado la niebla. No había visto esa cadena de montañas. Es un paisaje precioso. Sí. Y eso se nota en la comida. Sí. Me gusta que las vistas influyan en el plato. Lo sirvo. Sí. Qué buena pinta. Desde luego. Muy colorido. ¡Qué maravilla! Sí. ¿La comida es una de las mejores cosas de Tailandia? Sí. Creo que sí. Por eso no he podido irme de Tailandia. Vuelvo a la estación de Chiang Mai para seguir viajando hacia el sur. Si han estado alguna vez en Tailandia, se habrán dado cuenta de que los modales de la gente son exquisitos. Ahí pone, si recibe un servicio descortés, por favor notifíquelo al jefe de estación. Lampan. Por favor. ¿Correcto? Gracias. Piden el pasaporte para comprar un billete. El expreso especial a Bangkok.
¿No suena de lo más exótico? Pero solo es un viaje de 2 horas hasta Lampang. Cada día una media de 14 trenes salen de Chiang Mai y como solo hay una línea, todos ellos se dirigen a Bangkok. El paisaje es impresionante y es una región muy fértil. Hemos pasado por muchos campos de arroz. Aquí antes había bosques de teca regados por el Ping y otros ríos que descienden del Himalaya. Sin embargo, hasta la llegada del ferrocarril, el viaje de Bangkok a Chiang Mai duraba semanas y evidentemente la construcción de la línea no fue tarea fácil. Entre Chiang Mai y Lampang se alza una estrecha cadena de montañas escarpadas. La construcción de la línea de ferrocarril en un terreno como este tuvo un coste muy elevado. Estamos atravesando el túnel de Kuntang, el más largo de Tailandia, 1,35 kilómetros. Lo construyeron ingenieros alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Dicen que durante las obras murieron 1 millar de hombres. De malaria, por ataques de tigres, por peleas entre ellos y por la adicción al opio. Puede que esta no fuese una provincia colonial, pero el desprecio por la vida humana era notorio. La red ferroviaria de Tailandia tiene una longitud de 4.000 kilómetros. La mayor parte de las líneas son de vía única. Y el procedimiento para evitar colisiones no ha cambiado en un siglo. En una línea de vía única, un tren solo puede ocupar la vía si tiene una ficha, que es un trozo de metal. Y cuando se aproxima, desde el mismo tren cuelgan la ficha en este poste sin detenerse. Un buen truco. Ha ido bien, y nos ponemos en marcha con la ficha. Mi siguiente parada es la ciudad de Lampang, conocida también como Nakhon Lampang. Hola. Hola. Querría un zumo de lima, por favor. ¿Sal? ¿Sal? Sí, buena idea. Sí. Gracias. A usted. Hace sol y hay mucha humedad. Y esto es de lo más refrescante. Zumo de fruta con un toque de sal. Gracias. En otro tiempo rodeada de vastos bosques de teca regados por el río Wan, a finales del siglo XIX y principios del XX, Lampang fue una de las grandes áreas madereras del mundo, y en aquel periodo surgió una ciudad maravillosa. Lampang es una joya inesperada, una ciudad sin apenas turistas y llena de preciosos edificios de teca. Algunos, como este antiguo templo, ahora están muy deteriorados. Pero su belleza no ha hecho más que aumentar al ir envejeciendo, una idea que a mí me sirve de consuelo. Las elegantes casas que se ven en la ciudad dan fe de una época de bonanza hace más de un siglo. Esta hermosa calle está llena de casas de madera de principios del siglo XX de estilos muy variados, pero todas ellas suntuosas, porque aquí la gente vivía del bosque y con cada cargamento de teca que bajaba por el río se embolsaban nuevas ganancias. Para conocer mejor Lampang, he elegido una forma de transporte típica de esta ciudad. Gracias.
Alquilar un coche de caballos, que aquí llaman rodma, es una buena alternativa para ver las casas de teca de los barrios residenciales. Algunas son casi palaciegas. También se conoce a Lampán como la ciudad de los coches de caballos. Y el primer modelo que se fabricó, el Queen Victoria, se introdujo en 1916 y alcanzó su máxima popularidad en los 50. Supongo que era un signo de prestigio en una época en la que la velocidad no era importante. El legado del comercio de la teca se ve por todas partes. Voy a visitar a un descendiente de los madereros de fin de siglo. El padre y el abuelo de Kitty Chai trabajaron como administradores forestales. Gracias. Hola, bienvenido. Kitty Chai, es un placer. He visto que en Lampán hay casas de teca muy hermosas. ¿Por qué se interesaron los europeos por la teca? En aquella época, en el siglo XIX, como se estaba agotando el roble, la teca fue cobrando cada vez más importancia en la industria de la construcción naval. ¿Por qué es buena para los barcos? Pues porque es duradera. Es resistente a la descomposición y a las termitas. Además, es fácil de trabajar. Todas esas propiedades son las que dan valor a la teca. Por eso, las empresas europeas empezaron a negociar con ella. De los países que se involucraron en el comercio de la teca, ¿cuál fue el más activo? La mayor potencia que llegó a Siam fue Gran Bretaña, las empresas británicas. Los británicos ya habían desarrollado una poderosa industria con la madera de teca en la India y en Birmania, y enseguida pusieron su punto de mira en el norte de Tailandia. Chulalongkorn temía que intentaran anexionarse esta región, y en 1873 firmó lo que se conoce como el Tratado de Chiang Mai, otorgándoles generosas concesiones madereras. ¿Quién vivió aquí? Esta casa perteneció a Louis Leonowens. Louis era el hijo de Anna Leonowens, que fue profesora de inglés en el Palacio Real del Rey Rama IV de Siam. Y Louis era el representante de la British Borneo Company en 1884, pero también tenía su propia concesión forestal. De modo que gestionaba el negocio de la Compañía Británica de Borneo a la vez que el suyo, y se hizo rico, por supuesto. ¿Qué fue de la teca en Tailandia? La industria maderera se prohibió en el año 1989 debido a la deforestación. Por lo tanto, hoy en día ya no existe en Tailandia. Entre las potencias coloniales había un relativo equilibrio de poder, con los británicos en Birmania y Malasia y los franceses en lo que ahora es Laos, Vietnam y Camboya. Así, ambos países permitieron que Siam, la actual Tailandia, fuera nominalmente independiente. En cuanto a los británicos, solo les importaban dos cosas: mantener a los franceses fuera y conservar sus concesiones para explotar la teca. Recoger este valioso producto era muy duro, y el trabajo más pesado lo realizaban los elefantes. Miles de ellos trabajaron en los bosques del norte de Tailandia. Hoy, con la destrucción de su hábitat y el conflicto fronterizo con Myanmar, el destino de estas magníficas criaturas es descorazonador. He venido al hospital Amigos del Elefante Asiático, en las afueras de Lampán, donde están tratando de cambiar las cosas. Los elefantes fueron fundamentales para la economía y la defensa de Siam. Solían montar piezas de artillería en los lomos de estos animales, formando una especie de prototipo de tanque. Poseer un elefante daba un gran prestigio. Teniendo en cuenta que consumen más de 1 centenar de kilos de comida al día, había que ser bastante rico. Era poco habitual, pero si nacía un elefante blanco, tenían que ofrecérselo al rey. De hecho, hasta 1916, en la bandera de Siam, había un elefante blanco. Como muestra de respeto, los Amigos del Elefante Asiático han construido este hospital para asistir a elefantes heridos y enfermos. En Tailandia hay alrededor de 3.000 elefantes cautivos, y este hospital se fundó en 1993 para tratar desde pequeñas molestias hasta grandes complicaciones. Algunos llevan mucho tiempo aquí.
Bienvenido. Encantado. Igualmente. ¿Cómo se llama esta elefanta? Mocha. ¿Y por qué tiene solo 3 patas? Pisó una mina terrestre. Madre mía, qué horror. ¿Y cuánto lleva aquí? Ya hace 3 años. ¿Pero está bien? Por lo demás, ¿está bien de salud? Está bien, pero ahora tiene una prótesis. Sí, ya veo, esta enorme pata ortopédica. ¿Quiere ayudarnos? Sí, claro. ¿Qué hago? Y por supuesto, pesa bastante, como se pueden imaginar. Vale, así. Sí. Eso es. La elefanta debe estar muy acostumbrada a esto, porque está tranquila. Hay que ajustarla bien. ¿Qué tal, Mocha? ¿Así mejor? Ya tiene puesta la prótesis y le han lavado bien la pata. ¿Te gustó? ¿Te caigo bien? Se está acostumbrando a mí. Noto cómo aspira aire por la trompa. Creo que está pensando si se puede fiar de mí. Muy bien, Mocha, muy bien. Y esta elefanta de 3 patas vuelve a tener 4 patas de nuevo. Debido a los conflictos con la vecina Myanmar, la frontera está sembrada de minas terrestres. Y este hospital se ha convertido en un centro de referencia en prótesis para elefantes. No le sigo el ritmo. No sé qué va a pasar cuando se acaben. Un consejo. Con un elefante, fíjense hacia dónde va el viento. Desde su creación, el equipo de este hospital ha tratado a más de 4.000 elefantes. ¿Por qué hacen este trabajo? ¿Qué les aporta? Me encantan. Hago esto para ayudar a más elefantes. Eso es lo que quiero. Esta es su vocación. Sí. Mi visita a Lampan toca a su fin y ya estoy pensando en la cena. Este mercado abre al anochecer y se caracteriza por sus puestos de comida callejera. Y yo diría que por las sonrisas de la gente, porque todo el mundo es muy amable y te dejan probar gratis sus productos. Muchas de las cosas que venden son alimentos bastante exóticos y creo que tendré que poner a prueba mis límites. ¡Qué maravilla de pinchos! Las brochetas de calamar son tentadoras, pero quiero probar uno de los aperitivos favoritos de los tailandeses, insectos fritos. ¡Hola! Hola. ¿Qué es esto? Grillos. Así que grillos y otros bichos. Dios mío. Listo. Excelente. Muchas gracias. Vaya. Gracias. Gracias. Comer estos pobres grillos que hacen una música tan bonita en el campo, no sé si está bien. Adiós. Gracias. Amanece un nuevo día y me despido de Lampan para continuar mi viaje hacia el sur. La línea ferroviaria de Lampan atraviesa a lo largo de 500 kilómetros el centro de Tailandia. El paisaje cambia de la exuberante selva del norte a las fértiles llanuras del centro del país, donde durante siglos se ha cultivado la mayor parte de los alimentos que consumen aquí. Mi próxima parada será la antigua ciudad de Ayutthaya. Después seguiré hacia Mae Klong y por último a Kamchanaburi,
cerca de la frontera con Myanmar. No me dirijo a la actual capital de Tailandia, Bangkok, sino a la capital medieval de Siam, Ayutthaya. Se encuentra en la región central meridional, cerca del río más importante de Tailandia. Este es el poderoso río Chao Phraya. En su ribera, los reyes de Siam construyeron un palacio de verano. He decidido cruzar sus nobles aguas no en un simple barco, sino por las alturas. Los encargados de manejar este teleférico son monjes. Me parece el teleférico más bonito en el que he subido nunca. Antes de llegar a la ciudad antigua, me han recomendado que visite un curioso monumento del siglo XIX. Pues sí que es una sorpresa, una capilla de estilo neogótico. Es como si ese teleférico, en pocos metros, me hubiera llevado de vuelta a Europa. Pero en ninguna iglesia gótica exigen que te quites los zapatos. El Wat Nieuwet Tamaprawat es un templo budista construido por el progresista rey Rama V en 1878, una muestra de hasta qué punto abrazó las ideas occidentales. Bueno, el estilo gótico también se aprecia en el interior, con los arcos ojivales, los típicos techos o las vidrieras, pero sin duda es un templo budista. Y supongo que en Siam, a finales del siglo XIX, esto sería todo un símbolo de modernidad. La pena es que modernidad significara occidentalismo. He vuelto a las aguas del río Chao Phraya. El sueño de cualquier turista es dar un paseo en esta embarcación tradicional y pasar junto a casas flotantes, viviendas que se levantan sobre pilotes o que flotan sobre pontones. Esta es una vía fluvial muy importante que desemboca en el Golfo de Tailandia o el Golfo de Siam, atravesando Bangkok. Así que por aquí suelen pasar enormes barcazas de carga. Y en las orillas del río veo chimeneas de fábricas. La capital medieval de Siam se construyó a orillas de este importante río. Estoy en lo que mi guía Bradshaw llama la antigua capital de Ayutthaya, con sus gigantescos templos en ruinas y a solo 8 horas en vapor desde Bangkok. Es un poco como visitar Winchester en Inglaterra, Toledo en España o Filadelfia en Estados Unidos. Ciudades que fueron sede del gobierno y que son pilares de la historia nacional. En las décadas anteriores a que se publicara mi guía, el nacionalismo fue la tendencia imperante. Condujo a la unificación de Italia y de Alemania y dio impulso al imperialismo. Así que Siam debía estar en guardia y recordar su propia historia como nación. Adiós. Y el país tenía una rica historia, como reflejan sus magníficos palacios y templos. Esto es Wat Chayat Tanaram, y en cualquier página web leerán que estas torres se conocen como Prang, y hacen que el horizonte de la ciudad sea tan impresionante como el de Nueva York o Dubái.
Y así hay que verlo, porque Ayutthaya era una ciudad de primer orden, una de las más grandes del mundo, una metrópolis. Envió embajadores a Japón, China y Versalles en Francia. Pero todo ha desaparecido porque las civilizaciones no perduran. Así pasa la gloria de este mundo. En estas románticas ruinas se rodó un drama de época de gran éxito en la televisión tailandesa, por lo que vestirse como sus personajes y hacerse selfies aquí es una costumbre muy popular. Hola. Hola, bienvenido. Gracias. Me llamo Lina. ¿Y hablas mi idioma? Un poco. ¿Venís de muy lejos? De Bangkok. Bangkok, sí. ¿De dónde habéis sacado los trajes? ¿Los trajes? De la tienda. Enfrente del templo. Aquí mismo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, 200 baht. 200 baht. Muy barato. ¿Pero son comprados o de alquiler? De alquiler. ¿Lo estáis pasando bien? Sí. Sí, muy bien. ¿Nos hacemos un selfie? Sí. Sí. Genial. Un placer. Un placer. Adiós. Me gustaría saber más cosas de Ayutthaya y qué significaba para Tailandia en la época de mi guía. Así que he quedado con un profesor de historia, el doctor Dura Nam Pompet. La verdad, esto es asombroso. Los monumentos que he visto en Ayutthaya son absolutamente grandiosos. Tuvo que ser una ciudad extraordinaria. Descríbamela. Fue la capital de Tailandia, o Siam, como se llamaba entonces, durante más de 400 años, de mediados del siglo XIV hasta la mitad del XVIII. Era una próspera ciudad portuaria y además estaba rodeada de una gran extensión de campos de arroz. Por tanto, tenía una gran población. Era de las ciudades más ricas de Asia, sobre todo del sudeste asiático. ¿Con quién tenía relaciones comerciales? Comerciaban con China, con los estados malayos, con las islas indonesias. Luego, con el paso del tiempo, llegaron los musulmanes de la India y de Oriente Medio. Después los europeos, portugueses, en fin, de los 4 puntos cardinales. Y no porque Ayutthaya tuviera especias, no las tenía, no tenía oro, pero sí muchas cosas procedentes del comercio de ultramar, como cerámica china y japonesa, abanicos japoneses o especias de Indonesia. La gente podía comprar esos artículos y revenderlos en otro lugar. Y además en esta tierra había muchos bosques de los que se podía obtener una gran cantidad de bienes, como colmillos de elefante, marfil. Se podían conseguir pieles de ciervo e incluso elefantes salvajes vivos, que eran muy demandados en la India. Los tailandeses vendían cientos de elefantes a la India al año. A medio camino entre China y la India, este próspero reino era una de las grandes potencias de Asia. Pero esto cambió abruptamente en 1767, cuando la vecina Birmania invadió, quemó y saqueó la ciudad. Ayutthaya nunca se recuperó. ¿Qué pasó con la dinastía y con la gente de la ciudad? El último rey de Ayutthaya murió durante el combate o inmediatamente después de la batalla, provocando la caída de la ciudad. No estamos seguros de cómo murió, pero se llevaron como prisioneros de guerra a Myanmar, a Birmania, a decenas de miles de personas. Muchos lograron escapar. Y aproximadamente un año después surgió un líder. Era un general mitad chino, mitad siamés, que fue capaz de reunificar gran parte del país y expulsar a las tropas de ocupación birmanas. Esta dinastía duró hasta el año 1782 y a continuación accedió al trono la dinastía Chakri, que es, como sabe, la que tenemos en este momento. Ahora mismo estamos en el 10º reinado de la dinastía Chakri. La dinastía Chakri no eligió a Ayutthaya como capital. Prefirió empezar de nuevo en Bangkok. Ayutthaya estuvo abandonada hasta la época de mi guía, cuando para reforzar la construcción de la nación tailandesa hubo que echar mano de la heroica historia nacional.
Veo que hay un gran contraste con la arquitectura actual. ¿Por qué me ha traído aquí? Bueno, esto lo mandó construir a principios del siglo XX el rey Chulalongkorn para que se le asociara con los reyes de Ayutthaya. Entonces, ¿no era habitual que los reyes vinieran aquí con ese objetivo? Hasta entonces nunca había habido ninguna ceremonia de este tipo, pero él hizo conscientemente un esfuerzo para vincular Bangkok con Ayutthaya. Este tipo de construcción se consideró necesaria para reforzar nuestra historia nacional y recuperar un patrimonio histórico de cientos y cientos de años. En 1908, el rey Rama V declaró a Ayutthaya zona protegida, y su glorioso pasado se escribió a lo grande en los libros de historia de la nación tailandesa. Me he levantado temprano y he venido a la estación de Ayutthaya para tomar el tren que se dirige al sur. Cuando suena la campana, la gente abandona la sombra del vestíbulo y viene al andén 3 para ir a Bangkok. Pero yo no voy a la capital, sino a 80 kilómetros al oeste de Bangkok, a un lugar conocido hoy como Samut Songkhram, que aquí siguen llamando Mae Klong. Es un antiguo puerto pesquero y hay un mercado que, según me han dicho, va a gustarme especialmente. ¡Madre mía! Aquí está la vía del tren que pasa justo en medio del mercado. Los puestos llegan hasta la vía y los toldos se extienden por encima. Esta vía está en uso. Lo sé porque los raíles no están oxidados. No quiero ni pensar qué pasará cuando venga un tren. Esta línea se inauguró como línea de mercancías en 1905 para transportar la producción de los puertos pesqueros a los mercados de Bangkok. En la actualidad siguen pasando trenes por aquí hasta 8 veces al día. El tren va a llegar dentro de nada y nadie parece tener la menor intención de moverse. De hecho, la situación ha empeorado porque ahora hay carros en las vías y no veo ningún sitio donde pueda refugiarse la gente. El tiempo corre. Bien, el tren ya se está acercando, ya se oye, y comienza la tarea de retirarlo todo de la vía. Eso es, retiran los toldos. Por fin, los puestos comienzan a retroceder. Es un espectáculo asombroso. Debería echarme hacia atrás. Absolutamente increíble. Está rozando los puestos, pasa por encima de los productos. Han dejado algunas cajas y el tren pasa por encima de ellas con 1 o 2 centímetros de margen. Sin duda es de los espectáculos más extraños que he visto en un ferrocarril. A esto lo llaman el café del tren. ¿Por qué será? Es el último día de mi viaje y he subido 130 kilómetros hacia el noroeste, hasta Kanchanaburi. Es una provincia occidental que hace frontera con la vecina Myanmar.
Estas hermosas e históricas casas con balcones, que apenas son visibles tras esa maraña de cables, son el tipo de edificios que atraen a los turistas extranjeros. Pero la mayoría de la gente que viene ahora a Kanchanaburi practica una curiosa forma de turismo moderno que tiene que ver con la guerra y con la muerte. Aquí hay una línea de ferrocarril tristemente famosa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ocupó gran parte del sudeste asiático. Prisioneros de guerra y trabajadores esclavos fueron obligados a construir una línea de 415 kilómetros. Así que acabó conociéndose como el Tren de la Muerte. Me acompaña Pum, que trabaja en el centro ferroviario tailandés birmano. Pum, hemos oído hablar de este ferrocarril, pero ¿por qué lo construyó Japón? Porque Japón quería transportar por tierra tropas de refresco a Birmania. Para evitar un largo camino en barco. Así es. Porque en tiempos de guerra, los barcos se hundían y buscaban una ruta segura hacia Birmania. Entonces ya había un ferrocarril en Birmania y otro en Tailandia, pero necesitaban unirlos. Sí, eso querían. ¿Cuántos prisioneros de guerra y civiles utilizaron en la operación? Unos 60.000 prisioneros de guerra y unos 200.000 civiles. ¿Cómo era el terreno en el que trabajaban? Tuvieron que atravesar montañas y a veces construir puentes para cruzar ríos, porque en el terreno que hay entre Kanchanaburi y Birmania era muy difícil construir una línea, y lo hicieron todo en un año. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer este paso? Unas 2 semanas. Increíble. Se veían obligados a trabajar casi sin descanso y sin apenas comida ni medicinas. En la cultura japonesa, el encarcelamiento era una desgracia y a los cautivos se les trataba con desprecio. El hambre, las enfermedades y las torturas causaron la muerte de más de 12.000 prisioneros de guerra y 90.000 civiles. Dicen que murió un hombre por cada traviesa tendida. ¿Cuándo terminaron la línea? Los trabajos empezaron en octubre de 1942 y acabaron en octubre de 1943, prácticamente un año. Fue toda una hazaña, ¿no? Sí, usaron esta línea de ferrocarril 2 años, hasta el 15 de agosto del 45, cuando se rindieron los japoneses. Los terribles hechos que rodearon la construcción del ferrocarril se plasmaron en la película de 1957, El puente sobre el río Kwai. Muchos turistas, pero también veteranos y sus descendientes, visitan este tristemente célebre lugar. Nosotros lo llamamos el río Kwai. ¿Cuál es el nombre real? Durante la guerra, este río se llamaba Mae Klong. Pero cuando estrenaron la película El puente sobre el río Kwai, la gente venía a Kanchanaburi buscando ese río y el gobierno decidió cambiar su nombre. Así que ahora sí que es el puente sobre el río Kwai. Pero no es el puente que aparece en la película. Este lo construyeron en 1943 los prisioneros de guerra británicos. Impresionado ante tanto sufrimiento, voy a visitar el cementerio de guerra de Kanchanaburi. Este cementerio, conmovedor y cuidadosamente atendido, es el lugar de descanso de unos 7.000 prisioneros de guerra, sobre todo británicos, australianos y holandeses. Hay unos cuantos miles más que yacen en 2 cementerios similares y decenas de miles de civiles que también perecieron construyendo el ferrocarril. Murieron de hambre y enfermos, y algunos de los responsables fueron ejecutados cuando la paz llegó. Los trabajadores esclavos, sin apenas comida ni herramientas, construyeron aproximadamente en un año 400 kilómetros de ferrocarril y más de 600 puentes en la selva.
Todos ellos son héroes. Y lo más asombroso de todo es que alguien sobreviviera. La línea fue desmantelada después de la guerra, pero a finales de los años 50 se reabrieron algunas secciones que se han convertido en un lugar para el recuerdo. De todos los ferrocarriles en los que he viajado, puede que este sea el más conmovedor. La línea sigue el río en dirección a Myanmar, la antigua Birmania. He estado pensando si está bien disfrutar de un viaje en el tren de la muerte. Y creo que sí, porque el turismo internacional es una prueba de que ahora el sudeste asiático está en paz. Hoy, turistas de países que antes estaban en guerra disfrutan juntos de estos paisajes. ¿Y no es ese el mundo con el que soñaban los prisioneros de guerra y por el que lucharon? El tren disminuye de velocidad al llegar a una de las partes más espectaculares del viaje. Hemos vuelto al río y estamos suspendidos sobre él, deslizándonos por una plataforma de madera sobre las aguas. Estoy llegando a Tamkrasi, la última estación de esta parte de mi viaje, esclarecedor y, a veces, emotivo. Cuando Gran Bretaña y Francia se repartieron el resto del sudeste asiático, el rey Rama V de Siam se anexionó el antiguo reino de Lana con su capital Chiang Mai. Evitó la colonización de los europeos, concediéndoles privilegios comerciales y modernizando su país. La monarquía sobrevivió y durante el siglo XX fue de los pocos países de la zona que mantuvo a raya al comunismo. Tailandia ha tenido una historia turbulenta, pero al menos ha evitado las guerras poscoloniales y anticomunistas que devastaron Vietnam, Laos y Camboya. En verdad, este es un país de excepciones. En el próximo programa voy a tomar el aperitivo en el mayor mercado flotante de Bangkok. Puestos de comida callejera hay en todas partes, pero en un canal solo en Bangkok. Tendré en mis manos a uno de los animales más mortíferos. Ya tengo a la serpiente. Mirad la longitud. Y aprenderé a boxear al estilo tailandés. Cuando diga cobra. Michael, cobra. Cobra, Michael.